Hola a todos, bienvenidos a Androlife y bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos con una nueva review, en este caso del decodificador satélite Amico HD 8150. En el vídeo de hoy vamos a ver un pequeño unboxing de este decodificador, su review completa y su puesta en marcha, así que lo vamos a dejar totalmente preparado y funcional. Si quieres saber todo sobre este Amico HD 8150 y cómo ponerlo en marcha, quédate en el vídeo porque vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo primero que vamos a hacer va a ser hacerle un pequeño unboxing a este Amico 8150. Aquí, como veis, en la frontal nos encontramos, bueno, pues el decodificador. Aquí abajo nos salen pues las funciones un poquito más interesantes que tiene. Luego por aquí por un lado, bueno, pues tampoco tenemos mucho más. Funciones en todos los idiomas, Amico, por arriba lo mismo. Y por atrás, bueno, pues por atrás ya sí que nos pone quizá algo un poquito más interesante. Lector de tarjeta, soporta USB Wi-Fi, bueno, pues un poquito todas sus características. Lo mejor es que lo abramos para verlo, así que nada, vamos a ponerlo aquí y vamos a abrirlo, se abre por aquí arriba, a ver si soy capaz, ahí está, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a darle un poquito la vuelta para que lo veáis mejor. Y bueno, pues ¿qué tenemos por aquí? Nos encontramos por un lado el mando, que ahora veremos un poquito cómo es. Es decir, que las pilas las trae incluidas el mando, así que no tenemos que comprar. Vamos a dejar el mando por aquí. Y bueno, pues por aquí ¿qué más tenemos? Tenemos ya el decodificador, lo vamos a sacar de su protector, que confieso que ya lo he estado probando, el decodificador, así que lo he guardado un poquito aquí como he visto. Y aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo nuevamente por aquí para seguir haciendo el unboxing y ver qué más nos encontramos. Pero la verdad es que poco más, nos encontramos un manual de usuario que tiene pinta de ser bastante tocho. Esto sí que ni siquiera lo he sacado, pero bueno, lo voy a enseñar a vosotros. Un manual de usuario en todos los idiomas con todas las funciones del decodificador. Y oye, que la verdad es bastante tocho para ser un decodificador de este tipo, se han currado el manual, oye. Y luego, bueno, pues también tenemos por aquí la tarjeta de producto con el código por si lo queremos registrar en la web para la garantía y temas de ese tipo. Y bueno, pues ya sí que no tenemos nada más. La verdad que no tenemos ni cable HDMI, ni antena Wi-Fi, ni nada de eso. Así que nada, vamos a quitar la caja por aquí. Y por acá traemos el decodificador. Antes de nada vamos a darle un repasito al mando. Como os he dicho, ya trae las pilas, ¿vale? Por eso no hay ningún problema. Y luego, bueno, pues a ver si consigo cerrar esto, sí. Un mando bastante resistente, oye, que se te queda muy bien a la mano. Los botones son firmes, no son de chichinabo, por decirlo de alguna manera. Oye, que todo funciona bien, las teclas responden bien. Y oye, pues me ha gustado bastante este mando. Bueno, he visto el mando con todas sus funciones, botón de rec para grabar, porque ahora veremos que también nos permite hacer grabaciones y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y ahora sí que sí, vamos con el deco. ¿Qué nos encontramos en el deco? Bueno, vamos con la frontal primero. Nos encontramos aquí botones de, bueno, pues de control para encenderlo, botón menú para subir el canal, para bajar el canal y lo mismo para subir y bajar el volumen. Y aquí en el centro la tecla de OK. Luego esto que tenemos aquí es un display LCD, bueno, pues que nos va a mostrar la información de cuando el deco está encendido, cuando está apagado, también la hora actual, si cambiamos de canal nos va a salir el número de canal. Y bueno, pues esa es la información que nos va a mostrar. Y luego aquí tenemos una pequeña pestañita, no sé si lo veis por ahí, que si la abrimos, ¡ajá! ¡Sorpresa! Nos encontramos un puerto USB y una ranura para poner la tarjeta de abonado. No sé si lo estaréis viendo bien, pero bueno, ahí está. Vamos a la parte de atrás porque por los lados no tenemos nada más que ventilaciones, que por cierto este deco está bastante bien ventilado, está construido en metal, no es nada de plástico, y mirar por aquí todas las ventilaciones que tiene para que no se recaliente. Bueno, vamos a la parte de atrás para verlo. Y bueno, ¿qué nos encontramos por detrás? Pues bueno, por aquí tenemos la entrada para la antena, para recibir la señal, luego tenemos un puerto USB, una salida de audio digital, puerto HDMI para sacar la señal. Luego tenemos un puerto RS232 para si, bueno, pues la fastidiamos con nuestro deco poder recuperarlo. Y una entrada de Ethernet para conectarlo a internet. Luego tenemos por aquí también una salida de estas antiguas, por si tenemos una televisión antigua que no tenga HDMI, bueno, pues para poder conectarlo. Y luego por último tenemos el botón de encendido y apagado. En cuanto a la conexión a internet, deciros una cosa. Podemos conectarlo por cable con un cable de Ethernet normal de toda la vida o podemos conectarlo por Wi-Fi. Para ello va a hacer falta tener una antena Wi-Fi de este tipo,
Pero deciros que este receptor Amico 8150 no es compatible con todas las antenas Wi-Fi. Yo he estado probado con 3 antenas Wi-Fi, una de la marca Aukey, otra TP-Link y otra, bueno, pues esta marca china que no tenía marca, y no me ha funcionado con ninguna. He tenido que comprar una antena especial con el chipset Ralink 5370. Este chipset es el que va a funcionar con nuestro Amico 8150 y es con el que funcionan la mayoría de decodificadores. La antena se conectaría de una manera muy sencilla aquí, ahí está, y ya está, ya estaría conectado. Este tipo de antenita Wi-Fi la verdad que vale muy poco, en Amazon están por 8 euros y si no tenemos prisa de pedirla a Amazon porque no nos corra prisa o lo que sea, si buscamos en AliExpress las vamos a encontrar por 3 o 4 euros como mucho. De todas maneras, abajo en la descripción junto al link de compra de este decodificador os voy a dejar el link de compra de esta antena Wi-Fi. Y bueno, pues poquito más que deciros de este deco. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos a la tele, nos vayamos al ordenador y os enseñe cómo configurar y cómo poner en marcha este decodificador. Lo que primero vamos a hacer va a ser irnos al ordenador a descargar unos archivos necesarios para, bueno, meterlos así en un USB y poner en marcha nuestro decodificador. Así que nada, vamos al ordenador y seguimos con el tutorial. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer va a ser preparar nuestro pendrive para actualizar y meter la lista de canales al decodificador. Para ello, bueno, pues vamos a necesitar un pendrive, yo lo tengo aquí, el cual vamos a tener que darle formato en FAT32, así que nada, botón derecho, formatear, elegimos FAT32, ahí lo tenemos, le damos formato rápido, iniciar y aceptar. Bueno, lo siguiente va a ser descargar los archivos necesarios para poner en marcha este decodificador, que son principalmente 3. Por un lado, este, que es la emuladora. Luego la lista de canales actualizada a junio de 2017, es hecha por mí con todos los canales ordenados por temáticas y separados de HD y sin HD. Y luego por último el hsdata.cfg. Este va a ser el archivo donde vamos a poner nuestras líneas CCCAM. También opcional vais a poder descargaros el Ali Editor, que es un editor para editar las listas de canales, que ahora lo veremos un poco por encima. Todos los links os los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Vais a tener un enlace a mi página web donde vais a poder encontrar todos los links de descarga. Así que nada, una vez descarguemos estos 3 archivos, los vamos a meter en nuestro pendrive que hemos formateado antes. Así que nada, lo copiamos y lo metemos aquí en la raíz. Tienen que estar en la raíz, en ninguna carpeta ni nada. Así que aquí los tenemos, ya tenemos el archivo de la emuladora, la lista de canales. Y ahora esto que son para las líneas CCCAM. Así que nada, vamos a abrirlo. Lo podemos abrir por ejemplo con el bloc de notas o con un editor, con cualquier editor. Yo lo voy a hacer con Notepad. Y aquí irían nuestras líneas de CCCAM. Lo único que tendríamos que sustituir sería aquí dominio, luego el puerto, luego poner el usuario y la contraseña de nuestra línea. Podemos poner 2, por si falla la primera, bueno, pues que tire de la segunda. Bueno, yo he buscado por aquí una línea de CCCAM de estas gratuitas que la verdad no funcionan muy bien, pero bueno, para que veáis la prueba pues sería así. Nosotros la copiamos, vamos a ponerla por aquí y tendríamos que coger esto que es el servidor, lo pondríamos aquí en el dominio, ahí, luego esto sería el puerto, perdón, esto es el puerto, lo pondríamos donde dice puerto y luego usuario que es este. Y la contraseña que es esta. Y esto, bueno, pues lo quitamos, el C2 puntos. Y tiene que quedar así, CCCAM de la rayita esta, dominio, rayita, puerto, rayita, usuario, rayita y contraseña. Y ya si quisiéramos poner aquí otra línea, pues la pondríamos. Esto lo guardaríamos y ya estaría configurado nuestro archivo de CCCAM. Ya tendríamos nuestro USB listo para actualizar nuestro decodificador, meterle a la lista de canales y meterle las líneas de CCCAM. Por último os voy a enseñar muy rápidamente lo que es el editor de la lista de canales. Nosotros lo descomprimimos, nos metemos en esta carpeta y lo abrimos. El programa es muy sencillo, simplemente le damos aquí a File, Open y aquí, bueno, pues seleccionamos nuestra lista de canales. Le decimos aquí que sea .abs para que nos la muestre, lista de canales, le damos a abrir. Le decimos aquí a User Database, ok, y le damos aquí a All Service y ya tenemos aquí todos nuestros canales. Para moverlos es muy sencillo, es con el más y el menos de nuestro teclado, le damos a más y nos lo baja para abajo, y le damos a menos y nos lo sube para arriba. Y así, bueno, pues podemos hacerlo con cualquier canal. En caso de que quisiéramos eliminar cualquier canal por lo que sea, pues muy simple, botón derecho, le damos a Delete Channel y nos lo elimina.
Y una vez que ya tengamos la lista de canales, bueno, pues hecha a nuestra manera o a nuestro gusto, simplemente tendríamos que darle a File, Save, guardar. Le damos aquí otra vez a User Data Base, OK, y ya está totalmente guardada la lista de canales. Bueno, pues ahora vámonos al decodificador ya con nuestro pendrive preparado con todos los archivos, así que nada, vamos a expulsar nuestro USB y nos vamos al decodificador. Bueno, pues ya tenemos el deco montado, lo tenemos ya, bueno, pues conectado por aquí, como podéis ver, a la antena. Tenemos puesto el pincho, el USB Wi-Fi, el cable HDMI para ver la tele y bueno, pues también está conectado a la alimentación. Así que ahora vamos a levantar esto, vamos a destaparlo. Como ya os dije antes, aquí tenemos para poner un USB. Así que nada, vamos a conectarle el USB que acabamos de preparar en el ordenador. Y una vez conectado el USB, vamos a encenderlo. Vamos a darle al botón que tenemos aquí atrás para encenderlo. Y como veis, ya está en on. Una vez que ya se ha encendido el deco, vamos a pulsar la tecla menú del mando. Vamos a ir a Sistema y vamos a instalar la emuladora. Bueno, primero, si os parece bien, vamos a poner el idioma en español, vamos al apartado de idioma y aquí, bueno, pues seleccionamos el español, porque de serie vendrá en inglés. Pulsamos la tecla menú, que es para volver otra vez hacia atrás. Y ya lo tenemos en español. Ahora sí vamos a instalar la emuladora, vamos a darle a software actualizado, vamos a darle a upgrade by USB. Aquí seleccionamos nuestro archivo de actualización, que en nuestro caso va a ser este, el amico-hd8150-2.4.19.emu, así que lo dejamos ahí, y en modo de actualización vamos a darle a all code más bootloader, así que lo dejamos así y le damos a empezar. Esto nos va a tardar, bueno, pues un poquito, como veis es algo rápido. Y una vez que ya se ha instalado la emuladora, el decodificador se reinicia automáticamente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer un reseteo completo para dejarlo bien, así que le vamos a dar otra vez a menú, nos vamos a ir a System nuevamente y en este caso le vamos a dar a Default Setting. Como veis se nos ha puesto otra vez en inglés, pero bueno, lo podemos poner otra vez en español, esto es porque hemos instalado la emuladora otra vez, entonces bueno, pues lo vamos a poner en español, vamos a darle aquí, español, y le damos a la tecla de menú para guardar datos. Como os decía, ahora tenemos que hacer resetear la configuración por defecto, así que nos vamos aquí a donde dice configuración por defecto y vamos a seleccionar aquí valores por defecto. Introducimos la clave que son 4 ceros, 1, 2, 3 y 4 y en esta operación le decimos que sí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar la lista de canales. Así que pulsamos otra vez menú, Sistema, software actualizar, vamos a otra vez actualizar por USB, upgrade by USB, y en este caso aquí vamos a seleccionar la lista de canales, le damos hacia la derecha y aquí la tenemos, lista de canales Astra Amico HD8150, que como os dije al principio del vídeo vais a tener todos los enlaces tanto de la emuladora como la lista de canales, como todo lo que voy a usar en este vídeo en la descripción de, bueno, pues de este mismo vídeo. Así que nada, seleccionamos lista de canales, aquí vamos a seleccionar DB de usuario y ahora le damos a empezar. Esto va a tardar pues muy poquito. Como veis es un proceso bastante rápido, así que nada, se va a terminar el proceso y nos va a decir otra vez de reiniciar. Esto es así, cada cosa que tenemos que hacer nos pide de reiniciar, así que nada, que se reinicie. Está reiniciando nuevamente y como vais a ver ahora ya tenemos la lista de canales instalada. Ahora solo nos quedaría conectarlo a internet. Bueno, vamos a pulsar el botón OK del mando para que veáis la lista de canales, está totalmente ya instalada, es una lista actualizada, como veis, ordenados, bueno, pues por temáticas, series, películas, deportes, todo. Tenemos por aquí los canales HD y al final de la lista tenemos los canales sin HD para no hacernos un lío. Ahora le vamos a dar nuevamente a menú, Sistema. Vamos a poner otra vez el lenguaje en español, porque cada vez que hacemos una cosita de estas se resetea, pero bueno, una vez que ya terminemos todo el proceso, bueno, pues se queda en español para siempre. Entonces vamos a ir a Ethernet Setting, en este caso para conectarlo a internet, y aquí nos dice, bueno, pues dos opciones.
Conexión por cable, o si nos ponemos a la derecha, conexión por wireless. Ya depende como lo queramos conectar, pues elegiremos una conexión u otra. Yo lo voy a conectar por wireless, así que establezco wireless y le damos al botón rojo de nuestro mando para seleccionar, bueno, pues el punto de acceso a donde nos queremos conectar. Aquí voy a seleccionar mi wifi, en este caso es esta, y vamos a poner la contraseña de nuestro wifi. Ponemos la contraseña y le damos a connect. Ahora nos dice que ya está conectado, le damos al botón menú para volver hacia atrás y aquí podemos establecerle, bueno, pues si queremos que siga el protocolo DHCP para que nos dé una IP automática o ponerlo en off para asignarle nosotros una IP manual. Yo recomiendo siempre tener una IP manual en este tipo de decodificadores, bueno, pues para tenerlo más controlado y si queremos acceder a él en remoto o cualquier cosa, bueno, pues que esté así. Ponemos la IP que queramos, lo dejamos esto como nosotros queramos y luego en Wi-Fi auto le vamos a poner que on. Esto es para que cada vez que encendamos el decodificador se nos conecte al Wi-Fi automáticamente. Así que nada, una vez ya configurada la IP y todo a nuestro gusto, pulsamos la tecla nuevamente de menú para guardar la configuración y listo. Ya tenemos nuestro deco conectado a internet y ya lo único que nos queda, el último paso, sería poner nuestro archivo CCC-CAM. Para ello vamos a darle a la tecla de menú nuevamente y en este caso vamos a ir a Conditional Access. Y como os acordáis, el archivo CCCAM ya lo configuramos previamente y lo metimos en el USB, así que en este menú vamos a ir donde dice IP Share, vamos a dar a Net Client Config y aquí podemos poner hasta 7 líneas CCCAM. Nosotros cuando lo configuramos simplemente pusimos 2, pero bueno, podemos poner varias líneas hasta 7. Pero bueno, nos situamos en el servidor 1, que yo lo tengo funcionando, pero bueno, lo vamos a hacer para que lo veáis. Nos vamos a nuestro mando y hay un botón que sale una lupa dibujada que pone Find, así que le damos a ese botón. Y nos dice que si queremos leer los archivos de nuestro USB, le vamos a dar que sí. Y ya nos dice, bueno, pues que se ha actualizado la información y que va a reiniciar. Y bueno, llegados a este punto ya tenemos el decodificador totalmente preparado. Hemos instalado primero la emuladora, luego hemos instalado una lista de canales actualizada, hemos conectado nuestro decodificador a internet y ahora por último le hemos metido nuestras líneas CCCAM. Y como veis el decodificador ya se está reiniciando y ahora sí que sí va a estar totalmente funcional. Ya hemos terminado de hacer todo. Así que nada, solo nos queda probar que los canales funcionen, ¿no? Vamos a esperar que se nos conecte a internet, que tarda unos segunditos. Como veis ahí pone autoconectando Wi-Fi, por favor espere un momento. Y listo, una vez que ya se ha conectado, ahora sí que sí, vamos a poder ver todos los canales. Vamos a poner la 1 de Televisión Española, por ejemplo, para hacer una prueba. Ponemos la 1. Y como veis, ya la tenemos ahí reproduciéndose. Vosotros lo estaréis viendo esto un poquito pixelado o difuminado, para que no me salte el tema del copyright y demás. Pero bueno, como veis, todos los canales ya funcionando. Tenemos todos, por ejemplo, vamos a buscar uno así, por ejemplo, la Fox HD, la ponemos y ahí la tenemos, que están echando los Simpsons. Aquí en la Fox se echan unas maratones de Simpson y de Padre de Familia impresionantes. Pues ya está, chicos, tenemos nuestro decodificador totalmente funcionado y como ya os decía antes en el vídeo, un decodificador que me gusta bastante, que no he tenido ningún problema con él, funciona a las mil maravillas, no tiene ninguna pega. Ni se pixela, ni se para, ni tiene problemas de conexión con internet, ni con las líneas CCCAM, nada. Un decodificador que es llegar, pum, configurarlo, que no hemos tardado nada, y listo, a funcionar. También tenemos otras opciones, no solo para ver la televisión, por ejemplo, si presionamos la tecla de menú, vamos a ver que tenemos aquí un apartado que se llama Media, donde vamos a tener, bueno, pues poder usarlo como de centro multimedia para ver imágenes, películas, música, le podemos conectar un disco duro con películas, lo que nosotros queramos. Luego también tenemos aquí el apartado de aplicaciones, donde tenemos, por ejemplo, la aplicación de YouTube, para ver la televisión por IP, tenemos Sky IPTV, así que tenemos algunas otras cositas bastante interesantes que, bueno, podéis ir investigando vosotros. Esto ya es ir dándole vueltas vosotros mismos, probando lo que más os guste en el apartado de aplicaciones, pero bueno, yo la verdad que lo uso para ver la tele, no utilizo ni la aplicación de IPTV, ni me meto en internet con el deco ni nada, simplemente lo tengo para ver la televisión. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así podéis darle un buen me gusta al vídeo y suscribiros al canal. No os olvidéis de activar la campanita para que así YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo.
También os recuerdo que podéis compartir el vídeo con todos vuestros amigos y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.